La carrera matutina Marcus Thompson estaba en su zona corriendo por la pista de la escuela secundaria con precisión de práctica, sus pies golpeaban contra el pavimento en un ritmo perfecto, el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras se esforzaba al máximo a los 17 años, Marcus se había convertido en una estrella en ascenso en el mundo del atletismo, particularmente en pista y campo, su velocidad natural, que había logrado a través de años de entrenamiento incansable, no tenía comparación en la escena local, pero más que su talento, era su concentración y disciplina lo que realmente lo diferenciaba. Incluso los fines de semana, mientras otros adolescentes dormían o pasaban el tiempo holgazaneando, Marcus podía ser encontrado en la pista antes de que saliera el sol por completo, esforzándose más cada día. El suburbio de Richview, donde Marcus vivía con sus padres, era conocido por sus jardines prístinos, calles tranquilas y excelentes escuelas, era una comunidad predominantemente blanca y Marcus era uno de los pocos estudiantes negros, dijo Richview High. Sus padres, ambos profesionales exitosos, se habían mudado al área en busca de mejores oportunidades para su único hijo. Su madre era abogada y su padre, ingeniero civil, siempre le habían inculcado a Marcus la importancia de la educación y perseverancia a pesar del privilegio de vivir en una comunidad tan agradable. Marcus no era ajeno al racismo sutil y a veces manifiesto que hervía bajo la superficie. Había aprendido a lidiar con él, ya fueran las miradas de reojo que recibía de los vecinos o el escrutinio adicional que enfrentaba de los administradores de la escuela. Lo usaba como combustible para seguir adelante, decidido a demostrar que sus habilidades iban más allá de sus expectativas. La pista de la escuela secundaria estaba vacía esta mañana, excepto por el ocasional canto de los pájaros y el zumbido distante de los autos que iniciaban su viaje matutino. A Marcus le gustaba, así le daba espacio para concentrarse únicamente en su entrenamiento sin distracciones ni juicios. Lee observaba cada uno de sus movimientos, se estaba preparando para los campeonatos regionales el mes que viene y cada segundo contaba. Su entrenador le había advertido que los scouts de varias universidades importantes estarían mirando, y Marcus sabía que un buen desempeño podría conducir a una beca y un camino a los Juegos Olímpicos. Su máximo sueño. Cuando Marcus terminó su sprint respirando pesadamente pero sintiéndose realizado, disminuyó la velocidad a un trote y regresó a su botella de agua sentada al borde de la pista. Estaba a punto de tomar un sorbo cuando notó a una mujer parada en la entrada de la pista mirándolo con el ceño fruncido. Supo quién era ella al instante: Patricia Coleman, o Karen, como muchos en el vecindario la llamaban. A sus espaldas, Patricia tenía alrededor de 50 años, con cabello rubio perfectamente peinado, siempre vestida con ropa a medida, y un ceño permanente grabado en su rostro. Se había designado a sí misma como el perro guardián no oficial del vecindario, siempre rápida para informar cualquier comportamiento que considerara sospechoso. Marcus había escuchado historias sobre ella llamando a la policía, porque los niños jugaban demasiado ruidosamente en el parque, o confrontando a los conductores de reparto porque no pertenecían a sus ojos. Había hecho todo lo posible para evitar cualquier encuentro con ella, pero ahora, mientras marchaba por el campo hacia él, estaba claro que hoy sería diferente. Discúlpeme, ladró su voz llena de autoridad, como si se estuviera dirigiendo a un criminal. ¿Qué estás haciendo aquí? Mark levantó una ceja, todavía recuperando el aliento. Estoy entrenando, señora, respondió manteniendo su tono respetuoso a pesar de la irritación burbujeante debajo de la superficie. Corro aquí todas las mañanas, estoy en el equipo de atletismo a esta hora en la propiedad de la escuela. Patricia exigió, sus brazos cruzado fuertemente. Esta es propiedad privada, no puedes aparecer aquí cuando te apetezca. Marcus respiró profundamente, recordándose las charlas que sus padres le habían dado sobre cómo manejar situaciones como esta. El entrenador Jenkins me dio permiso para entrenar aquí temprano por las mañanas, explicó que he estado haciendo esto durante meses. Patricia entrecerró los ojos, claramente no satisfecha con su respuesta. Su mirada se desvió hacia su bolso de gimnasio que estaba cerca de las gradas. ¿Qué hay en ese bolso?, preguntó, sospecha goteando de cada palabra. ¿Estás escondiendo algo? Marcus sintió la frustración aumentando en su pecho, pero mantuvo su voz firme. Es solo mi agua y algo de ropa, dijo tratando de mantener la calma. Mira, hombre, no quiero problemas. Solo estoy aquí para entrenar y prepararme para los campeonatos regionales. Pero Patricia no estaba escuchando. Su mano se movió a su bolsillo, y antes de que Marcus pudiera decir algo más, sacó su teléfono. Llamaré a la policía, declaró como si estuviera resolviendo un crimen importante. No perteneces aquí y veremos qué tienen que decir las autoridades al respecto. Marcus se congeló, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había escuchado demasiadas historias, demasiados encuentros entre jóvenes negros y la policía que habían terminado en tragedia. Su mente corría mientras pensaba en todos los videos que había visto, todos los nombres que se habían convertido en hashtags. Sabía que no había hecho nada malo, pero eso no importaba en situaciones como esta. Un movimiento en falso, un malentendido y todo podría salirse de control. Por favor, señora Coleman, dijo Marcus tratando de mantener el pánico fuera de su voz, no hay necesidad de eso. Si quieres, puedes hablar con el señor Thompson, el jardinero. Me ve aquí todas las mañanas. Sabe que tengo permitido estar aquí.
pero Patricia ya estaba hablando por teléfono. Sí. Me gustaría denunciar a un individuo sospechoso en la pista de la escuela secundaria, dijo que su voz adquirió un tono dramático, está actuando agresivamente y estoy preocupado por mi seguridad. Marcus apretó los puños obligándose a mantener la calma, miró hacia el otro lado del campo donde el señor Thompson, el anciano jardinero, estaba regando las plantas, comenzó a llamarlo, pero Patricia lo despidió con un gesto y continuó su conversación con el despachador mientras tarareaba el teléfono. Patricia le lanzó a Marcus una mirada triunfante. Estarán aquí pronto, dijo, veremos qué tienen que decir sobre tu entrenamiento. Marcus se quedó congelado, inseguro de qué hacer, no tenía nada que ocultar, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. Sabía que cuando llegara la policía, lo verían primero, su piel oscura, su complexión atlética y todos los estereotipos que Patricia creía que vendrían corriendo al frente. El tiempo pareció ralentizarse mientras Marcus esperaba. Su mente se llenó de ansiedad y frustración. Había trabajado tan duro para mantenerse alejado de los problemas, concentrarse en sus objetivos y mantener un perfil bajo, pero aquí estaba a punto de ser confrontado por la policía porque una mujer no podía ver más allá de sus prejuicios en la distancia. Marcus escuchó el débil sonido de las sirenas acercándose y su estómago se hundió. Esto era todo. Estaba a punto de cambiar. Los autos de policía entraron al estacionamiento. Sus luces parpadearon. 4 oficiales salieron. Sus expresiones eran ilegibles mientras caminaban hacia la pista. Marcus instintivamente levantó las manos tratando de demostrar que no era una amenaza. Veamos alguna identificación. Uno de los oficiales dijo su voz severa pero aún no acusatoria. Está en mi bolso. Marcus respondió con el corazón acelerado. ¿Puedo alcanzarlo? El oficial asintió, pero Marcus podía sentir la tensión en el aire mientras se movía lentamente hacia su espalda. Rezó en silencio para que todo esto terminara pronto. Su identificación escolar sería suficiente para demostrar que pertenecía aquí. Poco sabía Marcus que este momento desencadenaría una cadena de eventos que no solo cambiarían su vida, sino que también obligarían a toda la ciudad de Ridgeview a enfrentar sus sesgos ocultos y prejuicios de larga data. Enfrentamiento en la pista. La tensión en el aire era palpable cuando los oficiales de policía se acercaron. Sus rostros severos e ilegibles. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Sus manos a simple vista temeroso. De hacer movimientos bruscos había visto suficientes videos virales y reportajes noticiosos para saber que encuentros como este podían salir mal, muy mal. El más mínimo malentendido, un rápido movimiento de mano, una mirada nerviosa, y todo podía salirse de control. ¿Dónde está tu identificación?, preguntó el oficial a cargo, un hombre alto con corte de pelo y fríos ojos azules, su mano descansando casualmente en la funda de su pistola. Marcus tragó saliva y asintió hacia su bolso de gimnasia, que estaba a unos metros de distancia cerca de las gradas. Está en mi bolso, señor, dijo con cuidado tratando de mantener su voz firme. ¿Puedo alcanzarlo? El oficial miró a sus colegas y luego asintió lentamente, dijo su tono cauteloso, pero no demasiado hostil. Adelante. Mientras Marcus se inclinaba para abrir su bolso de gimnasia, no pudo evitar notar que Patricia estaba parada a un lado mirando. Toda la escena se desarrolló con una sonrisa satisfecha en su rostro. Tenía los brazos cruzados, su bronceador de diseñador estaba sobre su cabeza como si acabara de completar algún deber noble para la comunidad. Eso hizo que la sangre de Marcus hirviera. No. Había sido más que respetuoso, y aquí estaba ella tratándolo como un criminal por simplemente existir en un espacio en el que tenía todo el derecho de estar. Sus dedos buscaron a tientas por un momento mientras sacaba su billetera. El peso de la mirada del oficial pesaba sobre él. Finalmente encontró su identificación escolar y se la entregó al oficial. Aquí tiene, señor, dijo Marcus dando un paso atrás para darles espacio para inspeccionarla. El oficial principal tomó la identificación, sus ojos la recorrieron brevemente antes de entregársela a uno de sus colegas, quien se alejó para verificar. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido distante del tráfico y el canto de los pájaros. Marcus se quedó allí sintiéndose expuesto y vulnerable, esperando el juicio que vendría. El oficial principal cambió su postura y miró a Marcus de arriba abajo. ¿Qué estás haciendo exactamente aquí, niño?, preguntó, aunque la sospecha en su voz se había atenuado un poco durante el entrenamiento para los campeonatos regionales de pista, explicó Marcus, haciendo todo lo posible por mantener la calma y la compostura. Estoy en el equipo de pista aquí en Ridgeview High. Mi entrenador me dio permiso para usar la pista por las mañanas para prepararme. El oficial arqueó una ceja, claramente escéptico a esta hora. Sí, señor, respondió Marcus, manteniendo su tono respetuoso a pesar de la frustración que se acumula en su interior. Vengo aquí todas las mañanas, señor Thompson, el jardinero puede responder por mí. Me ha visto aquí entrenando como si fuera un oficial. Marcus se dio cuenta de que el anciano jardinero, el señor Thompson, cojeaba hacia ellos desde el otro extremo del campo. Su sombrero le cubría la frente. El anciano hizo un gesto con la mano mientras se acercaba.
claramente sin aliento, pero decidido a intervenir. Oficiales. El señor Thompson gritó con voz ligeramente jadeante por el esfuerzo. No hay necesidad de todo esto. Marcus, aquí es uno de los mejores atletas de la escuela. Lo veo aquí todos los días, llueva o haga sol, no es un problema. El oficial principal miró al señor Thompson, su expresión se suavizó ligeramente. Puede responder por él. El señor Thompson asintió vigorosamente. Absolutamente. Los niños tienen un futuro por delante. De él tal vez incluso en las Olimpiadas algún día es un buen chico, nunca causa problemas. Hubo una breve pausa mientras los oficiales parecieron asimilar las palabras del señor Thompson. La tensión en el aire comenzó a disiparse, pero solo ligeramente. Marcus podía sentir que su pulso comenzaba a disminuir, pero sabía que aún no había terminado. Había visto lo rápido que podían cambiar las cosas, y no estaba dispuesto a bajar la guardia. El oficial que había estado revisando la identificación de Marcus regresó y se la devolvió al oficial principal con un pequeño nudo. Verifica, dijo simplemente. El oficial principal miró a Marcus, su expresión ilegible por un momento antes de devolver la identificación. Está bien, hijo, parece que estás diciendo la verdad, pero la próxima vez asegúrate de tener tu permiso claramente documentado. Dijo aunque su tono era más suave. Ahora solo estamos tratando de mantener las cosas seguras por aquí. Marcus tomó su identificación y la deslizó de nuevo en su billetera, su corazón todavía acelerado. Sí, señor, dijo, aunque las palabras se sentían como papel de lija en su boca. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que discutir o empujar el entrenador Jenkins no ayudó en su caso. Era mejor asentir y dejarlo pasar. Los oficiales se dieron la vuelta para irse, pero antes de que pudieran regresar a sus patrullas, el entrenador de atletismo de Marcus apareció de la vuelta de la esquina trotando hacia ellos con una mirada de preocupación en su rostro. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabello canoso y un bronceado intenso por años de trabajar al aire libre con los oficiales del equipo. Espere un minuto, el entrenador Jenkins gritó con voz autoritaria pero respetuosa. ¿Qué está pasando aquí? El oficial principal hizo una pausa y se volvió para mirar al entrenador. Solo respondía a una llamada sobre un individuo sospechoso en la propiedad de la escuela, aunque explicó que había un borde defensivo en su tono. Ahora el entrenador Jenkins frunció el ceño y miró a Marcus y luego a los oficiales. Marcus es uno de mis mejores corredores. Le di permiso para entrenar aquí temprano en la mañana. Las mañanas se prepara para las regionales. El oficial se movió incómodo al darse cuenta de que los habían pillado en un malentendido. Ya está todo resuelto, dijo tratando de terminar las cosas rápidamente. Solo fue un malentendido, pero el entrenador Jenkins no lo dejó pasar. Fue un malentendido, repitió. Su voz era baja pero firme. ¿O fue otra cosa? Marcus podía sentir el cambio en el aire. La tensión regresaba de una forma diferente. El entrenador Jenkins no era del tipo que se echaba atrás cuando se trataba de sus atletas, especialmente cuando sentía que estaban siendo atacados injustamente. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró fijamente al oficial principal. Marcus ha estado entrenando aquí durante meses. El entrenador Jenkins continuó. Su tono se volvió más directo. No hay razón para llamar a la policía a menos que alguien haya hecho una suposición sobre él basándose en su apariencia. El oficial principal abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Patricia Coleman, que había estado parada a un lado todo este tiempo, decidió hablar. Disculpe, dijo Patricia dando un paso adelante. Su voz goteaba indignación. Hice la llamada porque este joven estaba actuando de manera sospechosa. No pertenece aquí a esta hora. Propiedad de la escuela. El entrenador Jenkins se volvió hacia Patricia con los ojos entrecerrados. Marcus es un estudiante de esta escuela, dijo, su voz llamó. Tiene todo el derecho de estar aquí, más derecho que tú. De hecho, la cara de Patricia se sonrojó, pero ella no se estaba echando atrás, solo estaba cumpliendo con mi deber como ciudadano preocupado. Ella espetó. No puedes esperar que ignore algo como esto. El entrenador Jenkins negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad y frustración grabada en su rostro. No, señora Coleman, lo que hizo fue hacer una suposición basada en nada más que prejuicio. Marcus es un atleta estrella y un excelente estudiante, y se merece algo mejor que ser tratado como un criminal solo porque está entrenando temprano en la mañana. Patricia abrió la boca para discutir, pero el entrenador Jenkins la interrumpió con una mano levantada. Puedes intentar justificarlo todo lo que quieras, pero el hecho es un hecho. Cuando llamaste a la policía por un joven que no ha hecho nada malo y vas a tener que vivir con eso por un momento. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles. Marcus se quedó allí sintiendo la mezcla de gratitud y vergüenza mientras el entrenador Jenkins lo defendía. Nunca había sido del tipo que busca la confrontación, pero ver a su entrenador defenderlo lo llenó de una sensación de orgullo. El oficial principal se aclaró la garganta, claramente ansioso por calmar la situación. Mira, todo está bien ahora, no pasa nada, dijo, aunque sus palabras se sintieron vacías. No pasa nada. El entrenador Jenkins hizo eco con su voz cargada de incredulidad.
Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero lo es. Es un gran problema para Marcus y es un gran problema para esta comunidad. No podemos seguir barriendo cosas como esta debajo de la alfombra y pretendiendo que no importan. El oficial se movió incómodo, claramente inseguro de cómo responder. Patricia se quedó allí, su rostro todavía estaba sonrojado, pero no dijo nada más. Finalmente, el oficial principal asintió brevemente. Entendió el entrenador. Dijo, aunque estaba claro que solo quería irse, nos iremos con eso. Los oficiales se dieron la vuelta y caminaron de regreso a sus autos dejando atrás un silencio tenso. Marcus los vio irse. Su corazón todavía latía con fuerza, pero el alivio comenzaba a instalarse. Había terminado, al menos por ahora. El entrenador Jenkins se volvió hacia Marcus colocando una mano en su hombro. ¿Estás bien, chico?, le preguntó. Suavizando la voz, Marcus asintió aunque no estaba seguro de si realmente estaba bien. Sí, dijo en voz baja, gracias entrenador. El entrenador Jenkins sonrió aunque había tristeza en sus ojos. Mantén la cabeza en alto, Marcus, no dejes que esto te afecte, eres mejor que esto. Marcus asintió de nuevo, sintiendo el peso de los eventos de la mañana sobre él. No estaba seguro de cómo se sentía, enojado, frustrado, asustado, tal vez todo lo anterior. Pero una cosa estaba clara, esto no era solo un malentendido, era un reflejo de algo más profundo, algo más feo que acechaba debajo de la superficie de Ridu, y mientras recogía sus cosas y se preparaba para volver a casa, Marcus sabía que este no era el final de la historia, esto era solo el comienzo. Las consecuencias invisibles, el sol había salido por completo cuando Marcus dejó la pista, sus piernas pesado por el cansancio, pero no era solo el desgaste físico del entrenamiento, el encuentro con Patricia Coleman, y la policía pesaba mucho en su mente cada paso que daba. Fuera del campo sintiéndose como un paso más profundo en la confusión y la frustración, sus auriculares colgaban de su cuello, la música que una vez lo mantuvo con energía ahora silenciada por el ruido de sus pensamientos. Lo que había comenzado como una carrera matutina normal, se había convertido en algo que Marcus había temido pero esperaba no tener que experimentar nunca de primera mano. El peso de eso lo presionaba mientras caminaba por su barrio bajo Himac, sobre su hombro repitió los eventos en su mente una y otra vez tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Por qué lo había elegido? No había estado haciendo nada malo para cuando llegó a casa. Las tranquilas calles suburbanas de Richview se veían iguales que siempre, los jardines estaban prolijamente cuidados, las casas se alzaban como soldados y el sonido de los aspersores haciendo tic-tac en el fondo se sentía casi surrealista, dado lo que había sucedido hace solo una hora. Era la imagen de suburbia pacífica, pero para Marcus el vecindario ahora parecía teñido de algo más oscuro, algo que siempre había estado ahí, pero era más fácil ignorarlo hasta que mostró su cara. Abrió la puerta principal de su casa al familiar olor del café recién hecho. Su madre Denise estaba sentada en la mesa de la cocina, su papel de trabajo extendido frente a ella, vestida elegantemente con un traje a medida, mientras se preparaba para otro día ajetreado en la firma de abogados donde era socia. Su padre Gerald estaba en la encimera de la cocina sirviéndose una taza de café. La escena era tan común, tan tranquila, que a Marcus le tomó un momento recordar que esta era su realidad, una realidad que se sentía distante después de la confrontación en la pista. Un brote. Su padre lo saludó con una sonrisa tendiéndole una segunda taza de café. Estás de vuelta un poco más tarde de lo habitual. ¿Todo está bien? Marcus dudó por un momento, sus dedos envolviendo el asa de la taza de café. Estaba todo bien, no, pero ¿cómo podía explicar lo sin sentir que estaba cargando a sus padres con el peso del mundo que acababa de llevar solo en esa pista? Sí, dijo Marcus tratando de forzar un tono casual mientras tomaba un sorbo del líquido caliente, solo corrió un poco más hoy. Dennis levantó la vista de sus papeles, su agudo ojos entrecerrándose ligeramente mientras estudiaba a su hijo. ¿Seguro que sí? Marcus preguntó no convencida. ¿Pareces molesto? Algo pasó en la práctica. Marcus se movió sobre sus pies, su corazón latía con fuerza en su pecho. No quería preocuparlo, sus padres habían trabajado tan duro para darle esta vida, para darle la oportunidad de vivir en Richview y Excel, pero parte de él sabía que no podía ocultárselo a ellos. No hubo un incidente en la pista esta mañana, Marcus admitió dejando lentamente su taza en el mostrador. Una señora Patricia Coleman llamó a la policía por mí, pensó que estaba invadiendo o algo así la habitación. Se quedó en silencio. El rostro de Gerald se endureció, su mano apretando alrededor de la taza de café. Los ojos de Dennis brillaron con ira, aunque su voz permaneció firme mientras preguntaba qué dijo la policía. Marcus explicó toda la historia desde las acusaciones de Patricia hasta la llegada de los oficiales, el enfrentamiento en la carpa y finalmente la intervención del entrenador Jenkins. Cuando terminó, la cocina se sentía sofocante, como si las paredes se hubieran cerrado con el peso de sus pensamientos no dichos. Dennis se puso de pie caminando por la cocina con los brazos cruzados, un fuego familiar en sus ojos. Esto es inaceptable, dijo en voz baja, pero cargada de furia apenas controlada. Este tipo de perfil racial es exasperante y es peligroso. Esa mujer no tenía derecho a hacerte sentir inseguro en un lugar al que perteneces. Gerald asintió dejando su taza con más fuerza de
La que pretendía es Richview, murmuró con la mandíbula apretada. Hemos visto esto antes, ¿no? A este vecindario le gusta fingir que es progresista, pero siempre hay esa corriente subyacente de sospecha hacia las personas que no encajan en el molde. Su tono se secó con sarcasmo en la última frase. Marcus permaneció en silencio, inseguro de qué decir. Sus padres siempre habían sido sinceros con él sobre las realidades de ser un hombre negro en una comunidad predominantemente blanca, que tenían lo crío para estar orgulloso de quién era, pero también para ser consciente de que otros podrían no verlo de la misma manera. Pero esta vez se había escondido cerca de casa. La realidad se había materializado de una manera que no podía simplemente ignorar. Dennis dejó de caminar y se volvió hacia Marcus. Su expresión se suavizó. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Su voz ahora era más suave. ¿De verdad está bien? Marcus se encogió de hombros, inseguro de cómo expresar la confusión dentro de él. No sé, solo se siente mal. Sabes que no estaba haciendo nada malo, y ella me trató como si fuera una especie de criminal, y la policía podría haber ido muy mal, mamá. ¿Qué hubiera pasado si el entrenador no hubiera aparecido cuando lo hizo? Gerald dio un paso adelante colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Marcus. Pero no salió mal, dijo en voz baja. Mantuviste la calma y ya terminó. Pero eso no significa que debas olvidarlo. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Dennis asintió con la cabeza en acuerdo. Tu padre tiene razón, te hemos enseñado a manejar estas situaciones con Grace. Pero eso no lo hace menos doloroso. No deberías. Tenemos que lidiar con este tipo de trato. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Marcus no estaba seguro de lo que quería decir con eso, pero no insistió. Podía decir por el brillo decidido en los ojos de su madre que no iba a dejar que esto pasara. Dennis Thompson no era una abogada cualquiera, era una feroz defensora de los derechos civiles, y si había algo que odiaba era la injusticia. Simplemente no quiero que esto sea un gran problema, dijo Marcus tratando de restarle importancia a la situación. Tengo regionales por delante. Necesito concentrarme en eso, pero por mucho que Marcus quisiera ignorarlo, sabía en el fondo que esto no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Las acciones de Patricia Coleman eran un síntoma de algo mucho más grande que un encuentro matutino. Eran un reflejo de los prejuicios que aún prosperaban en Richview, prejuicios que podían afectar no solo a él sino también a otros niños como él que solo querían vivir sus vidas sin ser vistos como una amenaza. Mientras Marcus se retiraba a su habitación para ducharse y aclarar su cabeza, su mente vagaba hacia la próxima competencia regional de atletismo. Había sido el punto focal de su subida durante meses y ahora este incidente amenazaba con desequilibrarlo. No podía permitirse el lujo de distraerse, no cuando tanto dependía de su desempeño, pero ¿cómo podía ignorar lo que había sucedido? ¿Cómo podía no pensar en lo fácil que podrían haber ido las cosas? El resto del día pasó en un torbellino de pensamientos y emociones. Marcus intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente seguía volviendo a la confrontación. Se preguntó qué estaría pensando Patricia Coleman ahora. ¿Sentía algún remordimiento o estaba sentada cómodamente en su casa convencida de que había hecho lo correcto al llamar a la policía? Más tarde esa tarde, mientras Marcus estaba sentado en su escritorio mirando fijamente su tarea, su teléfono se rompió. Miró hacia abajo y vio un mensaje de texto de uno de sus compañeros de equipo de pista, James. James, ¿escuchaste que algo loco sucedió en la pista esta mañana? ¿Estás bien, hermano? Marcus miró el mensaje por un momento, su pulgar sobre el teclado. La noticia se había extendido más rápido de lo que esperaba. No estaba sorprendido. Richview era un pueblo pequeño y cualquier cosa que involucrara a la policía estaba destinada a ser la comidilla del día, pero no estaba seguro de estar listo para discutirlo, especialmente no con sus amigos. Después de unos momentos de vacilación escribió una respuesta corta. Marcus: sí. Bueno, solo un poco de drama, nada que no pueda manejar. Presionó enviar, y dejó el teléfono a un lado sintiendo una extraña mezcla de emociones. No estaba seguro si creía sus propias palabras, podría manejarlo. Realmente estaba bien esa noche. Marcus yacía en la cama mirando al techo mientras los eventos del día se reproducían en un bucle en su mente. Pensó en los oficiales de policía, sobre la mirada en el rostro de Patricia mientras estaba allí tan segura de su rectitud. Pensó en las reacciones de sus padres, la ira ardiente de su madre y la frustración silenciosa de su padre. También pensó en su futuro. Los campeonatos regionales estaban a solo unas semanas de distancia, y si se desempeñaba bien podría abrir puertas a becas universitarias, y tal vez, solo tal vez, el camino a las Olimpiadas, pero ahora su enfoque estaba fracturado. El miedo y la frustración de esa mañana habían sembrado una semilla de duda en su mente. Mientras Marcus se quedaba dormido, hizo una promesa silenciosa para sí mismo de que no iba a dejar que este incidente lo definiera, no iba a dejar que Patricia Coleman ni nadie más le arrebatara sus sueños. Seguiría adelante como siempre lo había hecho. Había trabajado demasiado duro para que la ignorancia y el miedo lo descarrilaran, pero por más decidido que estuviera, Marcus no podía quitarse la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Richview no era solo un lugar donde entrenaba,
Era un lugar donde los prejuicios arraigados persistían debajo de la superficie esperando momentos como este para levantar sus feas cabezas, y Marcus sabía que la próxima vez que sucediera, podría no tener tanta suerte, la próxima vez podría no tener a alguien como el entrenador Jenkins para intervenir en la comunidad. El día después del incidente de la pista, Marcus se despertó en un mundo que se sentía inquietantemente igual pero fundamentalmente diferente. La pintoresca calma de Ridgeview era como siempre había sido, prolijamente cortado, el césped, el zumbido de los aspersores y la charla distante de los vecinos que seguían con sus vidas. Pero debajo de esa calma exterior, Marcus sintió una tensión creciente, una que había comenzado con los eventos de la mañana anterior y ahora estaba comenzando a extenderse por la comunidad. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto comenzaron a llegar tan pronto como Marcus se sentó a desayunar. Su teléfono vibró implacablemente con notificaciones, amigos, compañeros de clase e incluso personas que apenas conocía habían escuchado sobre lo que había sucedido. Parecía que la historia se había extendido más rápido de lo que Marcus podría haber anticipado, y ahora ya no era solo su historia, era la historia de la ciudad. Todos tenían una opinión mientras se desplazaba por sus mensajes. El corazón de Marcus se hundió. Aunque muchos de los mensajes eran de amigos que ofrecían apoyo, había otros que insinuaban algo más insidioso. Algunos eran intentos apenas fundados de restarle importancia a la gravedad de lo que había sucedido. No es gran cosa, ¿verdad? Es solo Karen siendo Karen, no hay daño, ya sabes cómo es Patricia, siempre llama a la policía por cosas estúpidas. Luego estaban los más preocupantes, mensajes de personas que Marcus no conocía personalmente, pero que claramente se sentían con derecho a opinar. Tal vez si no hubieras estado allí tan temprano, nada de esto habría sucedido. Tienes que admitir que parecía sospechoso. Ella solo estaba haciendo lo que cualquier persona preocupada haría. Marcus apretó la mandíbula mientras leía los comentarios. Su pecho se tensó mientras arrojó su teléfono sobre la mesa. No estaba dispuesto a seguir respondiendo los mensajes. No era solo el incidente en sí lo que lo pesaba ahora, era la comprensión de que tantas personas en Ridgeview no veían el problema o peor aún, creían que Marcus de alguna manera se había equivocado. Marcus, su madre, lo llamó desde la sala de estar, interrumpiendo sus pensamientos. Ven aquí, por favor. Se levantó de la mesa de la cocina y caminó hacia la sala de estar donde su madre estaba sentada en el sofá con su computadora portátil abierta frente a ella. La expresión de su rostro era una que Marcus conocía muy bien. Tranquila en la superficie, pero justo debajo de eso se estaba gestando una tormenta. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Dennis hizo un gesto hacia la computadora portátil. Esto dijo ella y giró la pantalla hacia él. Marcus se inclinó y vio que el foro comunitario de Ridgeview se abría en la pantalla. El sitio web donde los residentes a menudo publicaban sobre eventos del vecindario, problemas y chismes. La página estaba inundada de comentarios sobre el incidente de la pista. Mientras Marcus despellejaba los postes sintió que se le revolvía el estómago. Escuché que el niño estaba siendo agresivo. No se puede culpar a Patricia por ser cautelosa. Esto es lo que pasa cuando la gente deja que los forasteros entren a nuestra comunidad. Ya no es seguro. No se trata de raza, se trata de seguir las reglas. La escuela tiene reglas, y todos deben seguirlas. Las publicaciones iban desde el racismo sutil hasta la hostilidad absoluta, con solo unas pocas personas interviniendo para defender a Marcus y condenar las acciones de Patricia. Pero incluso esas voces fueron ahogadas por la narrativa abrumadora de que Marcus era de alguna manera el problema, que su presencia en la pista había sido causa suficiente de alarma. Su madre cerró la computadora portátil con un suspiro de frustración. Quería que vieras lo que se está diciendo, dijo con la voz tensa por la ira. Esto ya no se trata solo de Patricia, toda la comunidad, para mostrar sus colores verdaderos. Marcus sintió una oleada de náuseas invadirlo. Siempre había sabido que Ridgeview estaba lejos de ser perfecto, pero ver a tanta gente justificando lo que había sucedido, defendiendo el miedo infundado de Patricia y convirtiéndolo en el villano, era casi demasiado para soportar. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó Marcus en voz baja. Todos están actuando como si yo fuera el malo. La expresión de Dennis se suavizó cuando extendió la mano y la colocó sobre el brazo de su hijo. No vamos a dejar que esto pase por alto. Marcus, tu padre y yo hemos estado hablando, y nos vamos a asegurar de que esto no quede simplemente escondido debajo de la alfombra. Marcus la miró confundido. ¿Qué quieres decir? La mirada de su madre era firme, una mirada de determinación feroz en sus ojos. Vamos a presentar una queja formal contra Patricia Coleman y el departamento de policía, dijo firmemente. Deben rendir cuentas por lo que sucedió. No puede ser solo otro caso de perfil racial que no se controla. Marcus la miró desconcertado. Mamá, no sé si eso es una buena idea, dijo lentamente. Quiero decir, ¿y si solo empeora las cosas? Su padre, Gerald, que había estado sentado tranquilamente en un rincón leyendo el periódico, intervino. ¿Peor que qué, hijo? Peor que tener a la policía denunciándote por no hacer nada malo. Peor que la gente de este pueblo intente pintarte como una especie de amenaza. Sacudió la cabeza. Ya es malo. Marcus.
Defenderte a ti mismo no va a empeorarlo. Lo hará bien. Marcus se movió incómodo. No estaba acostumbrado a estar en el centro de semejante confrontación durante toda su vida. Le habían enseñado a trabajar duro, mantener la cabeza baja y evitar problemas. Pero ahora los problemas lo habían encontrado y no había forma de evitarlos. Sus padres tenían razón. Esto era más grande que él ahora. No se trataba solo del entrenamiento de Marcus en la pista. Se trataba de algo más profundo. Algo que había estado supurando en Ridgeview durante mucho tiempo. Dennis se puso de pie y cruzó la habitación. Su resolución de abogada entró en acción. Vamos a tener una reunión con la escuela, el departamento de policía y la asociación de propietarios. Dijo que ya estamos formulando un plan y que vamos a llevar esto a la atención de los medios locales si Ridgeview lo hace. Bill quiere ignorar esto, tendrán que hacerlo con todos los que vean la mención de los medios, hizo que el corazón de Marcus se acelerara. No había considerado que su historia podría aparecer en los titulares, que su rostro podría aparecer en las pantallas de televisión o en los sitios de noticias en línea. La idea lo puso ansioso, pero al mismo tiempo entendió la importancia de eso. Si la gente no veía lo que estaba sucediendo, nada cambiaría nunca. No sé si estoy listo para todo eso, admitió Marcus, su voz suave. Su madre le sonrió, su expresión gentil. Eres más fuerte de lo que crees, Marcus, dijo, y no estás haciendo esto solo, vamos a estar a tu lado en cada paso del camino. Esto es más que solo una mañana en la pista, se trata de asegurarse de que este tipo de cosas no sigan sucediéndoles a ti o a cualquier otra persona. Marcus asintió, aunque el nudo en su estómago permaneció. Quería creer en las palabras de su madre, confiar en que podían hacer una diferencia, pero en el fondo todavía sentía una sensación de pavor. Ridgeview no era solo un pueblo, era un sistema, una estructura que se había construido mucho antes que él o sus padres. Había llegado y desafiar esa estructura incluso por las razones correctas se sintió como una batalla cuesta arriba. Más tarde ese día, cuando Marcus se sentó solo en su habitación, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de James, su compañero de equipo de pista. James, esto se está volviendo una locura, todos están hablando de lo que le pasó a la pista, te cubro las espaldas, hermano, ¿estás bien? Marcus miró el mensaje por un momento antes de responder. Marcus, gracias, hombre, es una locura, pero aguantaré. Tan pronto como envió el mensaje, su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una notificación de sus redes sociales. Alguien lo había etiquetado en una publicación en la página del equipo de pista de Ridgeview. Cuando Marcus la abrió, su corazón se hundió. La publicación era una foto de él en una reunión reciente cruzando la línea de meta con una mirada determinada en su rostro, pero el título fue lo que le hizo hervir la sangre. Tal vez si Marcus se hubiera concentrado en seguir las reglas tanto como lo hace corriendo, esto no habría sucedido. Comportamiento sospechoso. RDG Heavyweight Post ya había obtenido docenas de comentarios, muchos de ellos haciendo eco del sentimiento de que Marcus de alguna manera se había buscado esto a sí mismo. Anor surgió a través de él mientras miraba la pantalla. ¿Cómo podía la gente torcer la narrativa de esta manera? ¿Cómo podían justificar lo que había sucedido culpándolo a él? Marcus cerró la aplicación incapaz de mirarla más. Se sentó en su cama, su mente corriendo por la frustración y la confusión. No había hecho nada malo, lo sabía. Pero en mi opinión la verdad no parecía importar. La percepción lo era todo, y ahora mismo la percepción era que Marcus era un problema. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y preparativos. Dennis y Gerald trabajaron incansablemente para reunir pruebas, incluidas las declaraciones del Sr. Thompson y el entrenador Jenkins, que estaban más que dispuestos a respaldar el relato de Marcus sobre el incidente. Dennis se acercó a los medios de comunicación locales, y pronto los periodistas llamaron pidiendo entrevistas. A pesar del caos, Marcus continuó entrenando, decidido a no dejar que la situación descarrilara sus preparativos para los regionales, pero cada vez que pisaba la pista no podía evitar la sensación de que alguien lo estaba mirando, esperando que cometió un error. El día de la reunión con la escuela y el departamento de policía llegó más rápido de lo que Marcus había esperado. Entró en la sala de conferencias con sus padres a su lado, con el estómago hecho un nudo. Al otro lado de la mesa estaban sentados representantes del departamento de policía de Ridgeview, el director de la escuela y algunos miembros de la asociación de propietarios, incluida Patricia Coleman. Patricia se sentó rígida en su silla, su rostro pálido pero sereno. Se negó a mirar a Marcus a los ojos. El director se aclaró la garganta y comenzó la reunión con formalidades, pero Marcus no estaba prestando atención a las palabras. Su enfoque estaba en Patricia, la mujer que había puesto su mundo patas arriba con una sola llamada telefónica, y a medida que avanzaba la reunión Marcus se dio cuenta de que ya no se trataba solo del incidente de la pista, se trataba de cambiar Ridgeview. Una conversación incómoda a la vez. La reunión. La tensión en la sala era palpable mientras Marcus se sentaba junto a sus padres en la larga y pulida mesa de conferencias. En el lado opuesto estaban las figuras clave que determinarían cómo se desarrollaría esta confrontación: el director de la escuela secundaria Ridgeview, un representante del departamento de policía de Ridgeview, el presidente de la asociación de propietarios y por supuesto Patricia Coleman.
En persona Patricia se sentó rígida en su silla, su cabello dedos descansando sobre la mesa, su rostro carente de cualquier remordimiento o reconocimiento de la situación que había causado. Marcus se movió incómodo en su asiento sintiendo el peso del momento presionándolo. Sus padres estaban sentados a cada lado calmados pero firmes con su madre Dennis liderando la carga. Este era su dominio, ella era abogada de profesión, y la sala de conferencias era su campo de batalla. Marcus admiraba su habilidad para mantener la compostura pero podía sentir la ira latente debajo de su exterior profesional. El director de la escuela, un hombre calvo de unos 50 años llamado Sr. Reer, se aclaró la garganta rompiendo el silencio incómodo. Quiero agradecerles a todos por venir, comenzó su voz mesurada, pero incierta. Estamos aquí hoy para discutir los eventos que tuvieron lugar en la pista de la escuela secundaria Reed View hace unos días involucrando a Marcus Thompson y la señora Patricia Coleman. El corazón de Marcus latía con fuerza cuando el señor Rainer lo miró y luego desvió su mirada hacia Patricia. No se podía negar que esta reunión era sobre algo más que un malentendido. Se trataba de los problemas profundamente arraigados de sesgo racial y privilegio que habían estado supurando en Ridgeview durante años, pero incluso mientras el señor Reer hablaba, Marcus podía decir que estaba evadiendo el tema central. No estaba listo para abordar completamente lo que había sucedido, todavía no. Dennis no esperó mucho antes de afirmar su presencia. El señor Reer, con el debido respeto, esto fue más que un simple incidente. Ella dijo con voz tranquila pero autoritaria. Lo que le pasó a mi hijo fue un acto de perfil racial. Patricia Coleman llamó a la policía porque Marcus estaba entrenando en la pista a pesar de que tenía todo el derecho de estar allí. Este no es un problema aislado, es parte de un problema más amplio en esta comunidad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso y por un momento nadie respondió. Marcus pudo ver la incomodidad parpadear en el rostro del señor Rainer mientras el oficial representante de la policía Simmons se movió en su asiento luciendo incómodo. Patricia, sin embargo, permaneció con cara de piedra. Finalmente habló, su voz medida y defensiva. Simplemente estaba cumpliendo con mi deber como ciudadano preocupado, dijo, sus palabras frías y calculadas. Vi a alguien en la pista temprano en la mañana, y no tenía forma de saber si tenía permiso para estar allí. No se trataba de raza, se trataba de seguridad. Los ojos de Dennis se entrecerraron mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Con seguridad, señora Coleman, mi hijo ha estado entrenando en esa pista durante meses. Es uno de los mejores atletas de la escuela. El entrenador Jenkins, el jardinero, y varios otros estudiantes lo han confirmado, pero usted no se acercó a él con ninguna preocupación por su seguridad o bienestar. Inmediatamente asumió que no pertenecía y llamó a la policía. Esto no se trataba de seguridad, se trataba de prejuicios. Marcus sintió que su pulso se aceleraba cuando su madre expuso la verdad tan claramente y con tanta fuerza que nunca la había visto en antes. Había estado en modo abogado, pero ahora entendía por qué la gente decía que era una fuerza a tener en cuenta en el tribunal. Patricia, a pesar de todo su moralismo, parecía encogerse un poco bajo la mirada de Dennis, pero aún no se echaba atrás. Yo habría llamado a la policía por cualquiera que estuviera allí sin autorización. Patricia dijo, aunque su voz vaciló un poco, no tenía nada que ver con el color de su piel. Dennis soltó una pequeña risa sin humor. Es gracioso que diga eso, señora Coleman, porque por lo que entendí, nunca ha llamado a la policía por ninguno de los otros estudiantes que entrenaron allí temprano en la mañana, estudiantes que resultaron ser blancos. Patricia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el oficial Simmons, que había estado en silencio hasta este punto, se aclaró la garganta y habló. Mire, no quiero que esto se convierta en algo más de lo necesario, dijo su tono de voz. Hemos revisado la situación y, por lo que puedo ver, no se infringieron leyes. Los oficiales en la escena siguieron el procedimiento y parece que simplemente hubo un malentendido. Gerald, que había estado callado, ahora se inclinó hacia adelante con el rostro serio. Un malentendido, repitió en voz baja pero lleno de emoción. Oficial, he criado a mi hijo para que sea respetuoso, responsable y trabajador. Estaba haciendo todo bien esa mañana, entrenando para un campeonato regional que podría asegurar su futuro, pero en lugar de ser tratado como el joven honrado que es Marcus, fue tratado como un criminal. Eso no es un malentendido, eso es racismo sistémico. Marcus vio como el oficial Simmons se movía en su asiento, claramente incómodo con el giro que había tomado la conversación, pero aún no había terminado. Las palabras de su padre habían tocado una fibra sensible, y ahora la verdad estaba a la vista. No se trataba solo de la carrera matutina de Marcus, se trataba de un problema más profundo que había estado acechando debajo de la superficie durante demasiado tiempo. La sala quedó en silencio por unos momentos, mientras todos parecían absorber la gravedad de lo que se había dicho. Marcus podía sentir los ojos de toda la sala sobre él como si esperaran que hablara.
para confirmar lo que sus padres acababan de dejar al descubierto, pero no estaba seguro de qué decir. Cómo podía poner en palabras la mezcla de miedo, frustración y rabia que había estado arremolinándose dentro de él desde esa mañana. Dennis, se quebró el silencio, su voz firme y determinada. No estamos pidiendo mucho, dijo, estamos pidiendo responsabilidad. Queremos que la señora Coleman emita una disculpa pública a Marcus y queremos que la escuela y el departamento de policía reconozcan que lo que pasó estuvo mal. Esta comunidad necesita enfrentar la realidad de lo que pasó y comenzar a trabajar hacia una solución, no solo esconderlo debajo de la alfombra. La cara de Patricia se sonrojó de indignación. Una disculpa, no me disculparé por cumplir con mi deber de proteger a esta comunidad. Ella espetó, he vivido aquí durante 20 años y siempre he estado alerta para mantener a salvo Richview. No me dejaré intimidar para disculparme por eso. La expresión de Dennis permaneció tranquila, pero había un inconfundible filo en su voz. Señora Coleman, esto no se trata de su cruzada personal para proteger su punto de vista, se trata de cómo utilizó su autoridad como mujer blanca en esta comunidad para hacer que mi hijo se sintiera como si no perteneciera, como si fuera una amenaza, y eso es algo con lo que debe tener en cuenta, lo quiera o no, antes de que Patricia pudiera responder. El señor Reer, que había estado observando el intercambio con creciente inquietud, levantó la mano para intervenir. Demos un paso atrás por un momento, dijo con voz tensa pero autoritaria. Todos podemos estar de acuerdo en que esta situación ha causado mucha tensión y claramente hay problemas más profundos en play, pero nuestro objetivo aquí hoy es encontrar una manera de avanzar. Marcus podía sentir la incomodidad del señor Rayner. Estaba tratando de mantener la neutralidad para mantener la paz, pero Marcus sabía que la neutralidad no era suficiente. La neutralidad en este caso significaba evitar el corazón del problema, y eso no iba a resolver nada antes de que nadie más pudiera hablar. La puerta de la sala de conferencias se abrió y el entrenador Jenkins entró. Su figura alta llenó la puerta y su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Lo siento por llegar tarde, dijo en voz baja, pero autoritaria. Estaba en la práctica. Se sentó al lado de Marcus y su familia, dándole a Marcus un breve asentimiento de aliento antes de girarse hacia el resto de la habitación. He estado escuchando afuera por unos minutos, el entrenador Jenkins dijo, sus ojos fijos en Patricia, y tengo que decir que estoy decepcionado por lo que estoy escuchando. Patricia se enderezó en su asiento, su rostro tenso por la irritación. Disculpe, dijo, su tono brusco. El entrenador Jenkins no se inmutó. Señora Coleman, conozco a Marcus desde hace 3 años, es uno de los atletas más disciplinados, trabajadores y respetuosos que he entrenado. Ha estado entrenando en esa pista con mi permiso durante meses, y nunca ha habido un problema hasta que decidiste hacer uno. La boca de Patricia se abrió y se cerró como si buscara una réplica, pero el entrenador Jenkins no le dio la oportunidad de responder. Ves, no estoy aquí para discutir sobre quién tenía razón o no esa mañana. El entrenador Jenkins continuó con su voz tranquila pero firme, estoy aquí para hablar sobre el mensaje que esto envía al resto de nuestros estudiantes. Marcus es un rol modelo, él es un líder dentro y fuera del campo, pero si el mensaje que estamos enviando es que un joven negro no puede entrenar sin ser visto como una amenaza, entonces estamos fallando no solo a Marcus sino a todos los estudiantes en esta escuela. Marcus sintió una oleada de gratitud hacia el entrenador Jenkins, su entrenador siempre lo había respaldado. Pero escucharlo hablar así frente a las personas que tenían el poder de cambiar las cosas hizo que Marcus se sintiera un poco menos solo en la lucha. La sala cayó en un pesado silencio una vez más. Marcus podía sentir el peso de las palabras colgando en el aire, como si todos estuvieran lidiando con la verdad incómoda que había quedado al descubierto. No se trataba solo de las acciones de Patricia Coleman, se trataba de los prejuicios más profundos que habían sacudido a Richview, los que permitieron que alguien como Patricia actuara con impunidad. Finalmente el señor Rayner se aclaró la garganta nuevamente, aunque esta vez su voz carecía de la confianza que tenía antes. Creo que todos debemos tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que se ha dicho, dijo lentamente. Está claro que esta situación ha sacado a relucir algunos problemas importantes y debemos abordarlos de frente, pero por ahora sugiero que tomemos un descanso y nos volvamos a reunir más tarde para discutir cómo seguir adelante. Marcus exhaló lentamente, aliviado de que la reunión terminara, pero también sintiendo el peso de la tensión no resuelta. Esto no había terminado ni de lejos. Mientras la sala se vaciaba y la gente comenzaba a irse, Marcus estaba con sus padres y el entrenador Jenkins a su lado. Sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, frustración y una ira latente que aún no había encontrado una salida. Seguiremos luchando, dijo su madre Marcus en voz baja colocando una mano en su hombro, esto no ha terminado. Marcus asintió con la cabeza, sus ojos escaneando la sala mientras Patricia Coleman recogía sus cosas y salía, con la cabeza en alto como si nada hubiera cambiado, pero Marcus lo sabía mejor, algo había cambiado, algo grande, y mientras salían de la sala de conferencias, Marcus no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande, un nuevo capítulo. La reunión había terminado, pero la batalla estaba lejos de terminar cuando Marcus salió del edificio de la escuela.
Secundaria Ridgeview con sus padres y el entrenador Jenkins a su lado. El peso de la mañana todavía se cernía sobre él como una nube que se negaba a levantarse. No era solo la incómoda confrontación en la sala de conferencias lo que lo dejó sintiéndose inquieto, era la comprensión de que la gente de Ridgeview, el lugar al que llamaba hogar, siempre lo vería a través de una lente contaminada por sus propios prejuicios. El estacionamiento estaba tranquilo cuando se acercaron a su auto. La tensión de la reunión todavía vibraba en el aire. Marcus miró a su madre, que caminaba con paso decidido. Su expresión era ilegible pero concentrada. Su padre siempre estaba en calma. Pero Marcus podía sentir la profunda frustración que se estaba gestando debajo de su sereno exterior. El entrenador Jenkins, por lo general tan confiado, parecía inusualmente tranquilo. Su rostro era una máscara de decepción. ¿Estás bien, Marcus?, su padre preguntó suavemente rompiendo el silencio cuando llegaron al auto. Marcus se encogió de hombros, inseguro de cómo poner sus emociones en palabras. No sé, admitió que parece que no importa lo que digamos o hagamos, la gente siempre me verá como un problema. Es como si no me importa la verdad. Dennis se volvió hacia su hijo, sus ojos se suavizaron. Marcus, el cambio no sucede de la noche a la mañana. Lo que pasó en esa habitación hoy puede no haber sido la resolución que queríamos, pero es un paso, los hemos avisado, y eso es importante. Marcus asintió aunque el persistente sentimiento de frustración permaneció. Sabía que su madre tenía razón, pero eso no hizo que la situación fuera menos desalentadora. No borró el hecho de que Patricia Coleman había salido de esa reunión sin una disculpa o cualquier reconocimiento del daño que había causado, y no cambió la realidad de que su comunidad estaba dividida sobre si él se había equivocado o no. En primer lugar, mientras conducían a casa la radio sonaba suavemente de fondo, pero Marcus apenas registró la música. Sus pensamientos estaban en otra parte, corriendo a través de los eventos de los últimos días, tratando de darle sentido a cuáles deberían ser sus próximos pasos. Parte de él quería retirarse para dejar que el incidente se desvaneciera en el fondo y concentrarse en su entrenamiento para las regionales, pero otra parte de él, la parte que había sido provocada por la determinación de sus padres y el apoyo del entrenador Jenkins, quería hacer más para contraatacar, para luchar por algo más grande que él mismo. Cuando llegaron a casa, Marcus se dirigió directamente a su habitación para reunirse un tiempo. A solas para procesar todo, dejó caer su bolso de gimnasia junto a la puerta y se desplomó en su cama mirando al techo. Su teléfono vibró con notificaciones, pero las ignoró. No estaba listo para enfrentar el bombardeo de opiniones de sus amigos y compañeros de clase. En cambio, dejó que su mente vagara hacia la pista, al lugar que siempre había sido su santuario. Correr siempre había sido más que un deporte para Marcus, era un escape, una forma de empujarse a sí mismo más allá de los límites de lo que otros esperaban de él en la pista. Él no era Marcus el niño negro en una escuela predominantemente blanca, era Marcus el corredor, el competidor, el atleta con sueños olímpicos, pero ahora incluso la pista se sentía contaminada. Se había convertido en el espectáculo de una confrontación que había sacudido el sentido de pertenencia de Marcus en un lugar en el que había trabajado tan duro para encajar, y sin embargo correr era lo único que tenía sentido para él en este momento, lo único que lo conectaba con los pies en la tierra. En un mundo que parecía cada vez más incierto, se sentó agarrando su teléfono y abriendo los mensajes que se habían acumulado durante todo el día. Uno de James, su compañero de equipo, se destacó. James: Yobo, acabo de enterarme de la reunión, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? Marcus miró el mensaje por un momento antes de escribir una respuesta. Marcus: fue duro, hombre, no creo que nada vaya a cambiar realmente, pero estoy bien, te veré en la práctica mañana. Presionó enviar, pero incluso cuando las palabras salieron de sus dedos, Marcus no estaba seguro de si eran ciertas. ¿Realmente estaba bien? ¿Podría simplemente volver a la práctica, volver al entrenamiento como si nada hubiera pasado? La idea de regresar a la pista lo ponía ansioso, pero al mismo tiempo era lo único que se sentía familiar, lo único que no había sido tocado por la fealdad de la semana pasada. Mientras estaba sentado allí contemplando su próximo movimiento, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una notificación del foro comunitario de Ridgeview. Marcus dudó antes de abrirlo, no estaba seguro de si quería someterse a más comentarios de la ciudad, pero la curiosidad pudo más que él cuando abrió el foro. Su respiración se atascó en su garganta. Allí, en la parte superior de la página, había una publicación titulada «Es hora de que Ridgeview confronte sus horribles verdades». La publicación fue escrita por alguien llamada Sarah Walsh, una estudiante de último año en Ridgeview High, que siempre había hablado abiertamente sobre temas de justicia social. Marcus no la conocía bien, pero la había visto en eventos escolares liderando debates sobre raza e igualdad. Nunca había tenido miedo de hablar y ahora parecía que estaba tomando la causa de Marcus. Marcus comenzó a leer. La semana pasada, nuestra comunidad se vio obligada a enfrentar algo que muchos de nosotros hemos elegido ignorar durante demasiado tiempo. Los prejuicios raciales profundamente arraigados que impregnan a Ridgeview.
Lo que le sucedió a Marcus Thompson en la pista de la escuela secundaria no fue un incidente aislado, es parte de un patrón. Un patrón que nosotros, como comunidad, seguimos. La comunidad necesita romper. He vivido en Ridgeview toda mi vida y he visto cómo se trata a las personas de color aquí. A veces es sutil, otras veces es descarado, pero siempre está ahí y es hora de que dejemos de fingir que todo está bien solo porque vivimos en un buen vecindario. Necesitamos hacerlo mejor. Patricia Coleman puede haber sido la que llamó a la policía, pero no es la única responsable. Todos somos responsables.